Bienvenido de nuevo. Nos acompaña otra vez Larry Johnson, exanalista de la CIA, para hablar sobre hasta qué punto Trump podría estar buscando una vía de salida y qué está dispuesto, supongo, a sacrificar para conseguirla. Así que, como siempre, gracias por tomarte el tiempo. De nada, Glenn. Así que parece que el principal obstáculo para que Trump declare la victoria y se retire sería que no sabría qué hacer con respecto al estrecho de Hormuz. Pero ahora ha tuiteado que el estrecho de Hormuz no es un problema de Estados Unidos, sino de los países de la región, que deberían ocuparse de ello. ¿Cómo evalúas esto? Se trata básicamente de trazar un camino hacia una salida adecuada, simplemente declarando que no es un asunto de Estados Unidos, o es más bien una forma de conseguir que otros países se unan a Estados Unidos en, llamémoslo un esfuerzo desesperado por reabrir el estrecho de Hormuz. Bueno, espera un segundo, Glenn. ¿No entiendes que Estados Unidos ha tenido una victoria del 100%? Quiero decir, hemos aniquilado al ejército iraní, la marina iraní, la fuerza aérea iraní. ¿Por qué necesitamos a otros países? Quiero decir, ha sido una victoria total de Estados Unidos. Sí, lo siento. Es solo que ya sabes, si la gente no estuviera muriendo, si no hubiera tanta muerte y destrucción y el dolor que se avecina para el resto del mundo, la gente va a pasar hambre, la gente va a morir en otros países por las consecuencias del aumento de los precios del gas, los enormes incrementos en el coste del gas y del gas natural licuado, así como la escasez de fertilizantes y la imposibilidad de cultivar alimentos. Así que esto sería como un sketch de Monty Python, porque Donald Trump es tan esquizofrénico en todos los aspectos. Está atrapado. Ellos creían sinceramente, entre él y Bibi, que el Mossad había reclutado, aparentemente, a Ismail Qaani, el jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica. Así que pensaban que tenían a un infiltrado que iba a prepararles el terreno, porque así fue exactamente como Trump ganó en Venezuela. Sé con certeza que había 3 infiltrados del equipo de seguridad de Maduro, etc., que estaban cooperando con las autoridades estadounidenses y planificando y organizando aquello para que pudiéramos entrar y salir sin una pérdida grave de vidas. Eso era exactamente lo que estaban planeando con Irán. Realmente pensaban que eso ocurriría. Y ya sabes, cuando lanzaron esta guerra de agresión, y te cedo a ti, como historiador, la tarea de recordar cuántos países han llevado a cabo guerras de agresión, que los juicios de Nuremberg, Fort Reini desde Pronadis. Estados Unidos, al llevar a cabo ese ataque contra Irán y subestimar gravemente las capacidades de Irán, encendió un fuego que no puede apagar. Estoy seguro de que había alguien en la comunidad de inteligencia que hizo una evaluación adecuada sobre si Irán podría cerrar el estrecho de Hormuz, y si lo hacía, cuáles serían las consecuencias. Pero no creo que, ni siquiera llegando hasta Scott Bessent, el secretario del Tesoro, nadie en un puesto de alto nivel tuviera la menor idea, hasta que ocurrió. Y entonces de repente descubrieron que el 20% del suministro mundial de petróleo sale del Golfo Pérsico. Y ya no sale. El 25% del gas natural licuado del mundo procede de allí y va principalmente a Asia. Eso se ha cortado. Y luego está el fertilizante, un 35%. Así que el Golfo Pérsico representaba, después de Rusia, el mayor proveedor de fertilizantes del mundo. Pues bien, ahora estamos en la temporada de siembra en el hemisferio norte, y no hay fertilizantes, hay suministros escasos, y los precios se están disparando. Así que toda esta situación del estrecho de Hormuz ha desencadenado los comienzos de una recesión económica. Y sigo oyendo a algunos comentaristas decir, veremos si esto va a causar una recesión. No, ya está ocurriendo. Luego dicen, vamos a intentar mantener los precios bajo control. Donde vivo, en Florida, justo al sur de Tampa,
El precio de la gasolina desde el 28 de febrero, así que ahora estamos en la cuarta semana, ha subido $1, lo que supone un 25%. Y en el caso del diésel ha subido $2. Which is 25%. Well, and on the diesel side, it's gone up $2. Those costs, once they hit the economy and start working, Esos costes, una vez que impacten en la economía y empiecen a abrirse paso, van a suponer subidas de precios en todos los ámbitos. Y no hay ninguna evidencia de que esto vaya a terminar pronto. Así que aquí tenemos a Trump, después de afirmar que simplemente eliminarían a Irán. En cambio, Irán, dentro de la hora siguiente a ese ataque del día 28, comenzó a golpear sistemáticamente instalaciones militares estadounidenses. Y según informes de prensa recientes, Irán ha inutilizado 10 sistemas de radar muy costosos. Estos sistemas de radar cuestan un mínimo de $500 millones, algunos superan los 1.000 millones. Así que no es como si tuvieran uno de repuesto en el almacén. Oh, cógelo y lo enchufamos. No, Estados Unidos está intentando compensar utilizando aviones AWACS para proporcionar parte de la cobertura de radar, pero ha perdido un activo importante. Y luego, la base de la Quinta Flota en Bahrein, prácticamente destruida. Han tenido que reubicar al personal y los aviones fuera de la base aérea Príncipe Sultán en Arabia Saudí. Es demasiado peligroso allí, así que la trasladaron más al oeste, dentro de Arabia Saudí. La guerra se ha convertido ahora en un lastre político para Donald Trump. 4 días antes de iniciar la guerra, estaba dando el discurso del Estado de la Unión, presumiendo de lo bajos que estaban los precios de la gasolina. No somos como ese loco de Joe Biden, no estamos subiendo tus precios de la gasolina. Habló demasiado pronto. Están subiendo cada día. Sabes, salí el jueves, hoy es sábado, fui a la gasolinera y el precio era de $3,44. Al día siguiente, el viernes, volví para comprobarlo y había subido a $3,55 o $3,54. Así que ya ves, 10 centavos en un solo día. Así que Trump está buscando una vía de salida. Y se le oye en algunos de sus comentarios de ayer decir, oh sí, hemos aniquilado su fuerza aérea, hemos cumplido prácticamente todos nuestros objetivos militares. Así que puedo verle intentando preparar un plan de salida, y parece que lo está coordinando con Bibi Netanyahu, porque Netanyahu dijo el jueves casi exactamente lo mismo. Hemos acabado con la capacidad de Irán para enriquecer uranio, y hemos destruido sus misiles balísticos y su capacidad de fabricación. Declaraciones bastante contundentes. Ahora bien, no es cierto, pero puedo ver a Trump y a Bibi Netanyahu intentando decir, vale, como hicimos con los hutíes en el Mar Rojo el pasado mayo, los hutíes se han rendido, nos retiramos. Solo hay un problema. Irán no está colaborando. Irán no va a renunciar al estrecho de Hormuz solo porque Estados Unidos e Israel digan que ya no quieren luchar. No, van a luchar hasta obtener una rendición efectiva de Israel y de Estados Unidos. Irán quiere una garantía absolutamente firme de que no volverá a ser atacado nunca más. Y con ese fin, parece que Rusia está implicada ahora, intentando mediar. Pero Irán se mantiene firme en esto. Occidente cree que puede intimidarlos, que puede coaccionarlos y que tenemos el poder militar para derrotarlos. No es así. Sí, podríamos derrotar a Irán, podríamos devastar Irán, pero en el proceso perderíamos 1 millón de personas. Pagaríamos un precio inaceptablemente alto en términos de bajas y de pérdida de equipo. No creo que el pueblo estadounidense tenga el estómago para eso. Los iraníes, sin embargo, el objetivo que se han fijado. Por eso el ministro de Asuntos Exteriores dijo, no queremos un alto el fuego, queremos un acuerdo político. Y ese acuerdo significa que Estados Unidos tiene que abandonar la región junto con sus aliados. Ahora bien, se podría decir, en términos sencillos, que esto podría lograrse bombardeando las distintas bases militares estadounidenses en la zona. Pero parece que hay algo más en juego que hace que el estrecho de Hormuz sea bastante importante.
Ese es todo el concepto de lo que estamos viendo ahora con este acceso selectivo, o incluso la nacionalización del estrecho de Hormuz mediante la creación de un corredor separado dentro de las aguas iraníes que el resto no podrá utilizar. Claro, Si hacen esto, significa que los iraníes pueden en esencia decirles a los estados del Golfo, si Estados Unidos se marcha y deja el estrecho de Hormuz en manos de Irán, entonces Irán puede decirles a los estados del Golfo que si quieren pasar por aquí, primero deben expulsar a los estadounidenses de su territorio. Pueden imponerles impuestos. Y ha habido algunos informes de que ya están cobrando por el paso seguro. Eso sería, básicamente, las reparaciones por los estadounidenses en el ataque a Irán. Y algunos también sugieren que los iraníes podrían exigir que los estados del Golfo, si quieren utilizar el estrecho de Hormuz, al menos cobren en yuanes o en alguna otra moneda. En otras palabras, romper todo el sistema del petrodólar. La idea de que Trump pueda simplemente decir, bueno, esta no es nuestra energía, parece una versión simplificada, porque lo que esto representa sería la expulsión de Estados Unidos de Oriente Medio, lo cual sería un giro bastante drástico. Me preguntaba, ¿ves esto como algo factible? Porque bueno, si Estados Unidos no accede, ¿no sería simplemente otra guerra interminable con nosotros? Isn't it just another forever war without? Yes, yeah. I believe that Iran sí. Creo que Irán puede resistir esta guerra mucho más tiempo que Estados Unidos. Quiero decir, Donald Trump tiene, veamos, estamos en marzo, tiene 8 meses antes de las elecciones de mitad de mandato. Y cuando lleguen esas elecciones, creo que se anticipa ampliamente que no solo los demócratas tomarán la Cámara de Representantes, sino que también se harán con el Senado. Y entonces, en ese momento, toda la atención se centrará en destituir a la administración Trump. Creo que si es así, está contra las cuerdas políticamente y desoyó las advertencias que recibió del Consejo Nacional de Inteligencia y según se informa del general Kane, que le dijo algo como, no estoy seguro de que podamos lograrlo. Y aquí están los problemas. No quiso escuchar, y eso no es inusual, no es algo exclusivo de Trump. Hemos tenido presidentes estadounidenses que han ignorado los análisis y evaluaciones de la CIA durante décadas. Pero ahora le está costando a Trump. Y su equipo sigue intentando fingir que la inflación no está subiendo, que es solo temporal. No es temporal. Se olvidan del tamaño de Irán y tienen una visión tan simplista que realmente no miran la historia ni la entienden cuando se trata de la guerra. Intenté establecer un paralelismo con el bombardeo estadounidense de Japón en 1945, que se prolongó durante un periodo de 6 meses. Y ese bombardeo por sí solo no hizo que Japón colapsara y se rindiera. Aunque así es como se cuenta la historia en las escuelas de Estados Unidos, que fue el lanzamiento de las bombas atómicas, y Japón dijo, oh, nos rendimos. No, eso no fue lo que ocurrió. Fue la entrada del ejército soviético en la batalla lo que finalmente convenció a los japoneses de que vale, tenemos que rendirnos. Pero aquí está la cuestión. En Japón, Estados Unidos mató a más de 700,000 personas en 6 meses, y aún así, eso no hizo que Japón colapsara. Bueno, gracias a Dios que Estados Unidos e Israel no han matado a decenas de miles de iraníes hasta ahora. Pero incluso si lo hicieran, Irán todavía tiene los medios para seguir luchando. Y en última instancia, no se toma el control de estos países hasta que se ponen botas sobre el terreno, tropas al mando. Siempre es peligroso inventar, ya sabes, esa narrativa heroica de guerra después de los hechos. Es algo contra lo que también ha advertido el embajador Jack Matlock. Pero se pueden observar muchos casos. Por ejemplo, la crisis de los misiles de Cuba, la forma en que se presentó al público estadounidense durante, ¿qué?, 2 décadas, que fue simplemente Estados Unidos, ya sabes, plantándole cara a los soviéticos, diciendo, bueno, si cruzáis esta línea, os vamos a,
Ya sabes, destruir. Y luego ya sabes, casi como en un western, frente a frente, y entonces ya sabes quién parpadeará primero. Y los soviéticos lo hicieron. Y luego se marcharon. Y la historia con la que uno se queda es que si estamos dispuestos a participar en un juego de gallina, a mirar fijamente al adversario, entonces al enfrentarse al poder de Estados Unidos, retrocederán. El embajador Jack Matlock hace un punto similar sobre el final de la Guerra Fría. Sostiene que la Guerra Fría se dio por terminada en 1989 mediante negociaciones y que la paz se creó a través de la diplomacia, el diálogo y un acuerdo para construir juntos una Europa común. Pero esa no es una historia divertida ni heroica. Así que, cuando la Unión Soviética se derrumbó exactamente 2 años después, dijo en su libro que la creación del mito comenzó de inmediato. Es decir, la Guerra Fría no terminó, sino que fue ganada, como dijo Bush poco después en el discurso sobre el Estado de la Unión. Y parece que, claro, uno quiere presumir, reclamar la victoria, pero eso tiene una repercusión más amplia. Es decir, una vez que se sigue ese camino, la lección pasa a ser que la paz no se crea mediante la diplomacia, las negociaciones y el compromiso. Es que los derrotamos, los desafiamos, los agotamos, y ahora se derrumbaron y ganamos. Y eso genera, sí, como dijo Matlock, un enfoque muy militarista de la seguridad, en el que la paz es el resultado de derrotar a los adversarios, no de la diplomacia. Y ya sabes, de ahí puede surgir una cultura política muy peligrosa. Bueno, solo puedo decir, reforzando ese punto, que no es solo Donald Trump quien dice que no reconoce el derecho internacional. Está rodeado de los llamados asesores, Stephen Miller en particular, que dicen, ya sabes, el derecho internacional, esas instituciones internacionales no valen nada, no respetamos eso. El marco institucional que se creó tras la Segunda Guerra Mundial para garantizar que no hubiera otro conflicto como aquel, ha sido completamente rechazado por la administración Trump. Y así, quienes siguen intentando, bueno, ahora estamos en una especie de situación similar a la de la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones siguió funcionando hasta la Segunda Guerra Mundial, pero era completamente irrelevante. Nadie reconocía su poder ni su autoridad. No tenía poder, y nadie reconocía su autoridad. Creo que es exactamente donde estamos ahora con las Naciones Unidas y las demás instituciones internacionales. Sí, bueno, creo que se erosionaron un poco por sí mismas después de la Guerra Fría, porque el derecho internacional, según la Carta de la ONU, se basa en concesiones mutuas o en la contención mutua. Y esto, por supuesto, se reflejaba en una distribución bipolar del poder. Ahora, el problema es que, ya sabes, la única razón por la que los países aceptan que deben tener una política exterior moderada es la suposición de reciprocidad, que te da previsibilidad. Pero en un orden mundial unipolar, ¿por qué habría algún país de limitarse a sí mismo? Esto es, en cierto modo, lo que ya sabes, Stephen Walt sugiere que es el principal desafío. Él asumiría entonces que el internacional empezaría a cambiar. Al menos así es como interpreto este orden internacional basado en normas. En Occidente empezamos a hacernos excepciones a nosotros mismos. Por ejemplo, en 1999, con la guerra, el ataque a Yugoslavia, se argumentó que no era legal, pero sí legítimo. Así que de repente, esas dos cosas dejaron de ser lo mismo. ¿Y qué hace que algo sea legítimo, incluso si no es legal? Pues bien, proteger los derechos humanos, difundir la democracia. En otras palabras, Occidente se otorgó a sí mismo la prerrogativa exclusiva de infringir el derecho internacional, alegando que somos los defensores de la democracia liberal. Y vimos que esto se utilizaba una y otra vez. Pero ahora, por supuesto, estamos en un punto crítico en el que nos equilibramos mutuamente y sí necesitamos restablecer algunas normas. En tu artículo, me pareció interesante que escribieras que Netanyahu y Trump podrían estar buscando una vía de salida. Creo que en el caso de Trump es bastante evidente.
no se corta en sugerir que busca una forma de salir de esto. Hay muchos informes al respecto, pero ¿por qué querría Netanyahu poner fin a esta guerra? Parece la última oportunidad real de eliminar a Irán. Después de esto, no veo que surja otra oportunidad. I don't see another opportunity coming along. Well, number one, it's not they have no chance. Bueno, en primer lugar, no tienen ninguna posibilidad de derrotar a Irán. Creen tontamente que sí, pero no es así. Y la guerra se ha vuelto bastante costosa para ellos. Israel es un país pequeño. Su población suele estimarse entre 7 y 10 millones. No sé cuántos han huido desde el inicio de la guerra el día 28. Pero retrocedamos un momento y veamos lo que Israel no ha conseguido hacer. Han tenido a Hamás rodeado en un gueto virtual, de 5 millas de ancho y 25 de largo, durante 2 años y medio. Y aún así no han logrado derrotar a Hamás, a pesar de tener desplegado allí un ejército de 300,000 hombres. They've got 300,000 man army deployed there. They've got tanks, artillery, combat aircraft. Tienen tanques, artillería, aviones de combate que pueden lanzar bombas, helicópteros. Ya sabes, lo tienen todo. Y Hamás básicamente tiene armas cortas, armas ligeras, fusiles, lanzagranadas. E Israel no ha sido capaz de derrotarlos. Ahora bien, hubo un levantamiento en la Segunda Guerra Mundial en Varsovia, en el gueto judío, donde un pequeño grupo de judíos resistió a la Wehrmacht durante unas 4 semanas. Pues bien, aquí está Hamás haciéndolo increíblemente mejor que cualquier cosa que se hizo en el gueto de Varsovia. Y además de eso, Israel ha decidido ahora, de acuerdo, vamos a invadir el sur del Líbano y vamos a destruir a Hezbollah. Excepto que no habían destruido ya a Hezbollah. Quiero decir, teníamos todos los teléfonos móviles, ya sabes, los teléfonos móviles que explotan, y los buscapersonas estallaron, y matamos a Nasrallah. Hezbollah está acabado, excepto que veamos, Hezbollah destruyó 7 tanques Merkava hace 2 días y destruyó otro en las últimas 24 horas. Así que Israel se está empantanando con eso, y además está lanzando constantes ataques aéreos contra Irán. Están gastando municiones y no tienen una base industrial que pueda empezar a producir en masa todo lo que utilizan. Así que están agotando su reserva de esos misiles y también han agotado o están a punto de quedarse sin los misiles de defensa aérea. Así que, estrictamente desde un punto de vista militar dirías, tenemos que detener esto porque nos estamos desangrando. Israel no tiene la misma capacidad de resistencia que Irán, simplemente por su tamaño. Para que Irán ataque a Israel, solo tiene que preocuparse por, digamos, 2 ciudades, Haifa y Tel Aviv. Pero ya sabes, también hay informes hoy de que ahora están atacando Dimona, la instalación nuclear de Dimona, y las bases militares en Beersheba. Así que sí, Israel quiere detenerlo. Y Alastair Crook y su esposa, ya sabes, elaboran un análisis semanal de lo que se publica en la prensa en hebreo, y eso es bastante diferente de lo que difunden en inglés. Es como, sí, no vamos a decirle a los Goyim lo que realmente pensamos. Ya sabes, lo mantendremos entre nosotros. Y señalaron que ha habido un cambio drástico en los objetivos. Originalmente se trataba de la derrota de Irán. Ahora es como, bueno, de acuerdo, básicamente hemos dejado inerte su programa de enriquecimiento, así que podemos buscar un acuerdo. Y creo que lo van a intentar. Pero de nuevo, eso ignora el hecho de que Irán también tiene voz, y que Irán no va a conformarse con eso. Irán va a buscar algo. Ya sabes, uno de los requisitos podría ser que Israel tenga que someterse a inspecciones de la OIEA y firmar el Tratado de No Proliferación, o Irán seguirá bombardeando a Israel sin descanso. Bueno, me pregunto hasta qué punto Irán llevará esto, porque también está luchando contra 2 países, Estados Unidos e Israel, ambos de naturaleza muy militarista, pero también 2 países que vinculan la seguridad con la dominación como estrategia. Estados Unidos considera la primacía global como la fuente de su seguridad, mientras que Israel busca la dominación regional.
while the Israel looks at the regional dominance. So I'm just curious how far the Así que tengo curiosidad por saber hasta qué punto los iraníes pueden presionarlos antes de que quizá, ya sabes, consideren usar armas nucleares tácticas o algo parecido para aumentar la presión sobre los iraníes. Porque si yo fuera Trump, ya sabes, la única forma de salir de esto sería comunicar a los iraníes: queremos poner fin a esto, podemos acordar un alto el fuego. De lo contrario, no haremos más que seguir escalando y escalando. Creo que el problema es que los iraníes pueden permitirse subir esta escalera de escalada, porque ya sabes, a pesar del dolor al final, al menos Estados Unidos se marcharía de Oriente Medio, y sus aliados de primera línea en el Golfo habrían terminado con ello, básicamente. Pero por eso me lo pregunto. Me pareció interesante que el estrecho de Hormuz parezca ser la parte más sensible de todo esto. Por eso los estadounidenses no pueden marcharse realmente, porque, y esto también se ve ahora en sus tweets, tuiteó que los europeos deberían ayudarnos a abrir el estrecho de Hormuz. Ni siquiera lo llamó una operación militar, lo calificó de simple maniobra militar, en la que ellos no quieren participar, y utilizó esto para presionar a los europeos, diciendo que la OTAN no es más que un tigre de papel. Los europeos se arrepentirán de no ayudarnos, lo cual es, ya sabes, una especie de amenaza velada. Y luego vuelve más tarde, insistiendo con otro tweet, diciendo que o nos ayudáis con Hormuz, o podría quedarme con Groenlandia. Quiero decir, eso es todo un ultimátum. Así que no parece que esté dispuesto a rendirse o a entregar completamente el control de Hormuz a los iraníes, ya que, por supuesto, ellos lo usarían para expulsar a los estadounidenses de la región. Bueno, su desesperación, quiero decir, se comporta como un hombre que se está ahogando. Ya sabes, el Titanic se ha hundido, estás en aguas heladas y te agitas intentando encontrar una forma de salvarte. Ahí es donde está él. Está, por así decirlo, en una partida de póker con Irán, solo que Irán está en una posición mucho mejor. Tiene las mejores cartas y más dinero. No son tan ricos como Estados Unidos, pero la capacidad de Irán para escalar el conflicto es mayor que la de Estados Unidos. Sí, Estados Unidos puede usar armas nucleares, ¿y luego qué? Entonces se encontraría en una confrontación nuclear con Rusia, China y Corea del Norte. No hay una forma sin coste para que Estados Unidos use armas nucleares. Quiero decir, de nuevo, es difícil imaginar cómo sería el mundo después de eso. Pero ya sabes, el negocio como de costumbre se detendría. Así que Estados Unidos no está dispuesto a escalar militarmente hasta el nivel en que pudiera tener una oportunidad de derrotar a Irán, porque probablemente requeriría un ejército de 3 millones de hombres, lo que paralizaría gran parte de la economía y la centraría en la producción de armas. Ya sabes, ahora mismo prácticamente han agotado su suministro de misiles Patriot PAC-3. Lo mismo ocurre con eso. Si aún les queda alguno, no tienen nada en cantidad que pudiera usarse en un conflicto futuro. Así que, ya sabes, Trump quiere salir, pero es un narcisista. No puede admitir el fracaso. Y a Irán no le importa. Irán no está aquí para proteger el ego de Donald Trump. Ya sabes, Irán mantiene la superioridad moral. Iran holds the moral high ground. It was attacked in a ruthless, vicious. Fue atacado de una manera despiadada y brutal, diseñada para decapitar a su liderazgo y dejar al país sin rumbo. Pero los iraníes se habían preparado para eso. Y ahora que están contraatacando, bueno, dijimos, tenemos supremacía aérea total. Ah, sí. Ese F-35 fue derribado ayer o anteayer y logró arrastrarse de vuelta a territorio amigo y aterrizar en uno de los aeropuertos árabes del Golfo. Pero Irán todavía tiene muchos recursos. Más importante aún, cuenta con Rusia y China de su lado. Rusia y China no van a dejar que Irán luche esto por su cuenta. Están proporcionando un amplio apoyo en términos de ayuda, asistencia económica, armas y, ya sabes, drones. Están ayudando a reabastecer drones. Así que esto va a continuar a menos que Donald Trump acepte las condiciones que Irán va a exigir. De lo contrario, esta guerra se prolongará y acabará con su presidencia.
Desperation has definitely set in, which is Bueno, why la desesperación se ha instalado definitivamente. Por eso Trump necesita una salida. Pero ahora vemos que muchos marines estadounidenses ya han partido, dirigiéndose hacia la región. No tantos como cabría esperar si se estuviera planeando tomar un país enorme y montañoso como Irán, con más de 90 millones de habitantes. ¿Cuáles crees que son los objetivos de esas tropas sobre el terreno? ¿Van a apoderarse de pequeñas islas? ¿Van a invadir Yemen para asegurarse de que el Mar Rojo no quede bloqueado? Quiero decir, ¿cuál crees que podría ser su objetivo? Uh, there is no sane military objective. No hay ningún objetivo militar sensato. Así que pongamos esto en contexto. La zona a lo largo del estrecho de Hormuz, la costa iraní, tiene una extensión de unos 160 kilómetros. En la Segunda Guerra Mundial, el día D, la invasión de Normandía, esa franja de playa tenía unos 80 kilómetros de largo. Así que de lo que estamos hablando ahora es de un territorio el doble de grande que Normandía. En Normandía, Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña invadieron con 165,000 soldados. Las dos MEU, Unidades Expedicionarias de Marines, la FENCE y la 31, cuentan cada una con entre 2,200 y 2,500 marines. Así que, en total, quizá unos 5,000 marines. De esos 5,000 marines, the 11th and the 31st, each have between 2,200 and 2,500 Marines. solo unos 2,000, quizá 2,500, son infantería real, soldados de combate sobre el terreno. Todos los demás tienen un papel de apoyo. Así que déjame ver si lo entiendo bien. Vamos a intentar tomar un territorio que tiene el doble del tamaño de la playa de Normandía. Se me olvidaba mencionar que son básicamente acantilados escarpados con pequeños tramos de playa aquí y allá, pero acantilados a lo largo de todo el recorrido. Un territorio que no es fácil de atacar y sí bastante fácil de defender. Y también olvidé que en esos acantilados hay cuevas. Los iraníes han construido cuevas durante los últimos 35 años y han colocado misiles en ellas que pueden dispararse contra los barcos en el Golfo Pérsico. Así que, ya sabes, esto no tiene absolutamente ningún sentido. Y entonces, ¿cómo van a llevar a esos marines a tierra? Si los barcos se acercan, cada una de estas MEU tiene un buque que parece un portaaviones y de hecho transporta algunos F-35E. Pueden despegar verticalmente. También tiene algunos helicópteros y Ospreys. Pero esos buques, si se acercan a menos de 500 millas de la costa iraní, serán atacados, igual que lo fue el Abraham Lincoln. Y el Abraham Lincoln sufrió algunos daños y tuvo que abandonar la zona. Así que, para que esos marines puedan desplegarse en cualquier lugar, habría que acercar los buques lo suficiente como para que fueran vulnerables a ataques con misiles y drones. Irán también dispone de misiles submarinos, básicamente drones, que pueden ser guiados como un torpedo convencional, solo que son dirigibles. Y luego tienen submarinos. No tiene sentido, pero supongamos, vale, que de alguna manera logran atravesar el estrecho, llegar a la isla de Karg y desembarcar allí a los 5,000 marines. ¿Cómo se reabastecen, para empezar? En segundo lugar, están en lo que yo he llamado la isla de Karg. Es la isla de las serpientes con petróleo. La isla de las serpientes está en el Mar Negro. Es un afloramiento rocoso en el que ucranianos y rusos han desembarcado y que han afirmado controlar alternativamente. El problema es que no hay protección. Estás completamente expuesto. Así que, si los marines llegan a la isla de Karg, serán atacados con drones, misiles y artillería. Sería una masacre para Estados Unidos. Y entonces uno se detiene y dice, vale, ¿cuál es el objetivo aquí? Vamos a cortar el flujo de petróleo iraní. Bueno, espera un segundo. Scott Bessent, el secretario del Tesoro, acaba de anunciar que van a levantar todas las sanciones sobre el petróleo iraní porque lo necesitan para mantener el suministro y evitar que los precios se disparen y la inflación empeore aún más. Por eso dije que hay incoherencias aquí. Así que no lo sé.
Creo que quizá están intentando usar eso como una maniobra de distracción. Ya sabes, traen a los marines porque en realidad van a intentar lanzar una operación militar para apoderarse del uranio enriquecido que está dentro de Irán. De nuevo, una misión imposible. Pero están pensando de formas muy extrañas. No es coherente y desde luego no reconoce que ahora existen límites al poder de Estados Unidos. Recognizing that there are limits to U.S. power now. Well, another news we got now was that the Bueno, Iranians otra have noticia que launched tenemos ahora missiles. es que los iraníes, creo, lanzaron 2 misiles balísticos hacia Diego García, la base estratégica en el Océano Índico. Esto parece indicar que los misiles iraníes son bastante más capaces, con un alcance mucho mayor de lo que se pensaba anteriormente. Al parecer, los dos fueron interceptados en el camino, pero aún así, esto parece cambiar bastante el panorama estratégico. De repente, Irán puede alcanzar al menos todas las partes de Europa, suponiendo que Diego García fuera el destino previsto. Podría llegar incluso más lejos. Uno pensaría que esto pondría en cuestión algunos de los cálculos de los europeos sobre si participar o no en esta guerra. Porque si ellos se unen y los iraníes tienen misiles que pueden alcanzar objetivos, entonces estoy seguro de que los rusos estarán encantados de compartir algunos datos de localización, quizá de algunas fábricas militares alemanas o de donde quiera que en el Reino Unido estén fabricando los Storm Shadow. Parece que todas estas guerras están muy interconectadas. Da la impresión de que esto podría salirse de control muy rápidamente si deciden seguir subiendo por esta escalera de escalada, porque, quiero decir, ¿qué otra importancia crees que tienen estas capacidades, estos misiles? Nos dijeron que habían agotado todos sus misiles y que prácticamente habían terminado con ellos. Sí, los iraníes dijeron, estamos reservando lo mejor para más adelante. Así que, o los estadounidenses mentían o lo hacían los iraníes. Pero ahora que estos misiles están entrando en juego, uno no puede evitar pensar que quizá los iraníes, bueno, al menos hay algo de verdad en lo que dijeron. Bueno, de hecho vi algo ayer que decía que Estados Unidos e Israel juntos han destruido el 320% de la capacidad misilística de Irán. 320%, ¿eh? Eso es... Vaya. Mira, lo he dicho antes, y lo has visto también en Ucrania, donde interceptan 200 de 150 misiles. Sí. Y de hecho, como comentamos la última vez, cuando miras el número de misiles PAC-3 del sistema Patriot, Estados Unidos solo ha producido 4.620 de esos. Son capaces de derribar unos 1.310 misiles balísticos. Bueno, Rusia ha lanzado más de 12.000. Así que, vale, las cuentas simplemente no cuadran, pero la capacidad misilística de Irán está enterrada bajo tierra. Sus instalaciones de producción están bajo tierra, y Estados Unidos, a menos que tenga una fuente humana que haya estado allí contando y proporcionando información directa, no tiene ni idea de lo que hay ahí abajo. Ahora bien, Israel ha tenido buena inteligencia, pero en este caso ha calculado muy mal. Estaría dispuesto a apostar que los misiles lanzados contra Diego García no estaban necesariamente diseñados para alcanzar Diego García, sino para obligarles a disparar algunos de sus misiles de defensa aérea, que son de suministro limitado. De hecho, creo que Irán podría seguir haciendo eso hasta agotar las existencias de defensa aérea en Diego García. Luego envían los misiles reales que podrían alcanzarlo de verdad. Así que, ya sabes, Irán ha tenido una estrategia bastante fascinante. No están disparando a ciegas. Están siendo muy metódicos en la forma en que lo hacen. Y han dicho, si atacáis nuestras instalaciones petrolíferas, atacaremos las vuestras. La posibilidad de que la producción de petróleo se reanude sigue existiendo. Quiero decir, no se ha destruido en el Golfo Pérsico hasta el punto de tener que perforar nuevos pozos y tender de nuevo los oleoductos, etc. Pero si Estados Unidos, en su desesperación, opta por ese camino, Irán, bueno,
el suministro mundial de petróleo quedaría paralizado durante años, no solo 1 o 2 meses, sino al menos 2 o 3 años. For 2 to 3 years at least. Well, how would you approach this problem then? Bueno, ¿cómo abordarías tú este problema entonces? Si Donald Trump coge el teléfono hoy y llama a Larry Johnson, ¿qué le dirías sobre cómo salir de esta situación? Porque si está claro que busca una vía de escape, yo no la veo. Creo que ese es el problema principal. Sea lo que sea que los iraníes estén pidiendo, ya sea retirarse de la región o imponer ciertos límites o restricciones a Israel, nada de eso parece que él pueda cumplirlo. Tiene que encontrar alguna forma de salir. Su vía de escape tiene que incluir algún componente que le permita, supongo, declarar la victoria, por muy hueca, vacía o absurdamente ridícula que sea. Aún así, tiene que ofrecer algo a su base diciendo, mirad, hemos ganado, mirad cuánto hemos destruido, cuánta gente hemos matado. Pero no va a poder vender esto si tienen que retirarse de sus bases o algo por el estilo. If they have to pull out from their bases or something like this. Well, he could actually, let's call it the resurrection of Bueno, en realidad podría, sabes, llamarlo la resurrección del JCPOA sin llamarlo JCPOA. Puedo imaginar un escenario, aunque coincido en que no es muy probable, en el que Trump podría sacarnos de este lío declarando, oye, hemos cumplido nuestros objetivos militares, hemos derrotado a Irán, y como prueba de ello, Irán ha aceptado ahora permitir inspecciones completas de la OIEA en sus instalaciones nucleares para garantizar que no está enriqueciendo uranio y que sigue siendo miembro del Tratado de No Proliferación. Así que, como resultado, ya no necesitamos tener una presencia militar en el Golfo Pérsico porque Irán ha aceptado comportarse y formar parte de la comunidad de naciones. Ya sabes, podría ser capaz de venderlo de esa manera. He might be able to sell it that way, but Iran might. Pero Irán, bueno, puede que Irán sí, pero no estoy seguro de que en este momento Irán esté dispuesto a someterse a ningún tipo de control internacional sobre sus capacidades de enriquecimiento nuclear. Creo que puede que haya una toma de conciencia de que tienen que seguir el camino de Corea del Norte. Corea del Norte tiene la bomba y el resto del mundo la deja en paz. Es como un puercoespín. Así que esa es prácticamente la única opción de Donald Trump. Tiene que declarar la victoria, pero al hacerlo va a levantar todas las sanciones a Irán y retirar las fuerzas militares estadounidenses del Golfo Pérsico. Ahora bien, eso enfurecerá a los sionistas. Pero Trump, bueno, el daño que ha hecho a su coalición o a la coalición que lo llevó al poder está diezmado, destruido. You're even seeing now Tucker Carlson speaking out strong. Ahora mismo incluso se puede ver a Tucker Carlson hablando con firmeza en contra de Trump por esto. Tienes a Marjorie Taylor Greene, Joe Rogan, Dave Smith, que es un cómico muy popular, y Candace Owens. Ella tiene millones de suscriptores en su blog o su podcast. Así que ahí ya sabes, un número realmente creciente de personalidades influyentes de los medios alternativos que están condenando a Trump. Y no veo un camino de regreso para él en este momento. Este ha sido un golpe fatal para su presidencia. La única cosa que tenía era la credibilidad de que nunca iba a iniciar una nueva guerra en Oriente Medio. Y por Dios, la empezó, y no puede detenerla. Bueno, estaba pensando que una propuesta muy audaz sería vincular esto esencialmente con América Primero. Esa es la nueva estrategia de seguridad nacional de diciembre de 2015. En líneas generales, abordaba esta nueva distribución multipolar del poder, donde se sugería que no podemos estar en todas partes, así que tendremos que establecer prioridades. Centrémonos en el hemisferio occidental, porque no podemos permitir que los chinos dominen en nuestro propio patio trasero. Y por supuesto, Asia Oriental. Ahí es donde está nuestro competidor de igual nivel. Pero ya sabes, eso implica reducir, o al menos disminuir, o incluso retirarse de Europa y Oriente Medio. Ese sería el objetivo. En cierto modo, eso fue lo que él defendió en su campaña. Eso era lo que implicaba la paz. Porque solo en el último tweet,
es donde realmente dice, ya sabes, que la OTAN es un tigre de papel, que los europeos nos han traicionado, que se van a arrepentir de esto. Quiero decir, esta es una oportunidad perfecta para retirarse de Europa. Y esto también va acompañado de sus comentarios de que, bueno, el estrecho de Hormuz no es por donde pasa nuestra energía, no es nuestra responsabilidad. Intentamos que el resto del mundo se uniera para ayudarnos a mantenerlo abierto, pero no quisieron. Ya sabes, podría jugar esa carta y básicamente retirarse de Europa y de Oriente Medio. Si dejas la región del estrecho de Hormuz en manos de Irán, eso es exactamente lo que obtienes. With the Strait of Hormuz to Iran, that's exactly what you get. The US would Estados Unidos tendría una presencia muy reducida en la región. Pero no es, de nuevo, él no es un rey. No puede decidirlo todo por sí mismo. Me resulta muy difícil imaginar que Trump pudiera lograr algo así. Y además, es difícil vender eso como una victoria. Ya sabes, si te marchas con la cabeza bien alta, quizá, pero si te vas como en Afganistán, saliendo a toda prisa porque has sido derrotado, no puedes vender eso como una victoria. Immer perfadlis strange, etwaien kamuptel of fracassa, mangi merfon, timkrunal kais de step thingy. Les emfriteris teinwerten gambreap twenties. the narratives are just all over the Yeah. place. And, Well, in fact, that was the first fatal mistake. Bueno, de hecho, ese fue el primer error fatal que cometió. Incluso George W. Bush entendió que tenía que presentar un argumento e intentó hacerlo ante la ONU, pero también tuvo que convencer al pueblo estadounidense de por qué era necesario invadir Irak. Todo aquello eran mentiras, pero el pueblo estadounidense se lo creyó, y así obtuvo un apoyo mayoritario al principio. Pero también descubrió que ese apoyo era bastante frágil, y se evaporó cuando el misión cumplida resultó ser una prolongada guerra de insurgencia guerrillera. Y sabes, una de las cosas interesantes de esa guerra insurgente fue que había chiíes que se oponían a Estados Unidos, pero también grupos chiíes respaldados por Irán que luchaban junto a Estados Unidos contra los combatientes del ISIS. Fighting alongside the United States against the ISIS characters. Again, the United States had no idea what. Así que, ya sabes, una vez más, Estados Unidos no tenía ni idea de en qué se estaba metiendo, las complejidades, y ahora estamos atrapados porque tenemos que gastar recursos militares. Y algunas de estas bombas, para fabricar nuevas, necesitan algo llamado galio. Vaya, eso viene de China. Y China ha dicho, lo sentimos, no os enviaremos más. También han cortado el suministro de minerales de tierras raras que son fundamentales para algunos sistemas y armamentos, como los radares. Así que ya sabes, Estados Unidos ha alterado y quizá dañado de forma permanente su cadena de suministro para mantener en funcionamiento el complejo militar industrial. Its supply chain to keep the military-industrial complex running. And at the same time, it's using up. Y al mismo tiempo está consumiendo recursos que no se reemplazan fácilmente. Así que ya sabes, no se van a agotar mañana, pero siempre se están preparando para una confrontación. Ya sabes, vamos a tener una confrontación con China. Y China, con inteligencia, está pensando, estos tontos nos atacarán si se les da la oportunidad. Así que no vamos a armarlos ni a darles lo que necesitan para fabricar armas que usarán contra nosotros. No. Eso no está ocurriendo. Bueno, esos radares de los que hablas cuestan cientos de millones de dólares y necesitan galio. No se trata solo de que China tenga un control abrumador, sino de que entre el 98 y el 99% de la producción está en China. Lo que significa que si Estados Unidos quiere librar una guerra con China, básicamente tiene que pedirle permiso a China para que le venda las tierras raras que necesita para atacar a China. Así que, es un juego realmente horrible el que se está jugando aquí. Quiero decir, pongámoslo así. Oye, Glenn, ¿podrías darme, digamos que quiero comprarte un arma y la munición porque voy a matarte con ella? Entonces, ¿a qué precio me la venderías? No creo que me la vendieras. I don't think you'd sell it to me. No, and I think
No, y creo que... Pero además, si los chinos quisieran interrumpir y negar las ventas a Estados Unidos, podría considerarse una alteración del comercio internacional. Pero la cuestión es que Estados Unidos ya inició esa guerra comercial contra los chinos, así que si ellos responden limitando este tipo de tierras raras, parece apropiado. Así que no, es solo la estrategia general en conjunto. Parece que todo es ausencia. ¿La gran qué? ¿Qué palabra has usado? Era estrategia. Sí, cada vez que menciono la palabra estrategia, cuando hablo con gente como el coronel Douglas McGregor, siempre me dice, Glenn, no hay estrategia, deja de usar esa palabra. Sí, sí, sí. Oh, seré como Mandy Patinkin en la película La Princesa Prometida. Y tu chico Sean, ya sabes, estrategia. Y Sean en la película no paraba de decir inconcebible, inconcebible. Y Mandy Patinkin finalmente dijo, no creo que esa palabra signifique lo que tú crees que significa. I don't think that word means what you think it means. De todos modos, gracias por tomarte el tiempo en tu ajetreado fin de semana, te lo agradezco, y bueno, que te vaya bien. De acuerdo, Romeo. Stay safe.